Ok, está ingresando Luis, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Bueno, se están conectando en este momento desde el canal de la Fundación de la Biosfera de la Náhuac. Yo soy Jazmín Moreno, comunicóloga y educadora ambiental. Tengo el gusto de comenzar con este ciclo de capacitación, de presentar al doctor José Manuel Luna Nemesio, quien da inicio a este ciclo este año con charlas de capacitación. Esta vez será virtual, algunas serán de manera presencial. Es una iniciativa que ya hemos realizado en colaboración distintas organizaciones, con Guardianes de los Árboles. Flora Guerrero ha sido una gran impulsora para que estos espacios existan, tengamos esta red de ciudadanía con conocimientos, consciente y participativa para realizar no solamente conocer qué es lo que está pasando en el estado de Morelos de manera ambiental, sino también qué podemos hacer, qué herramientas podemos tener al alcance como ciudadanas y ciudadanos para mejorar nuestro entorno, para mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo para proteger estos ecosistemas en donde nosotros habitamos y todos los bienes o recursos que necesitamos para que exista la vida. El día de hoy tengo el gusto de estar aquí de forma virtual. Voy a hacer una breve semblanza del doctor José Manuel Luna Nemesio. Él ya ha participado con nosotros en otras ocasiones, en años anteriores. Es un investigador súper comprometido, no solamente esta academia que se dedica a hacer investigaciones, sino que propone acciones concretas, a lo cual le estamos sumamente agradecidos, doctor. Él es licenciado en Economía por la UNAM, es maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y doctor en Geografía por la UNAM. Del 2020 al 2023 fue beneficiado por el CONACYT para desarrollar una estancia postdoctoral en la Unidad Académica de Estudios de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT. Actualmente es profesor visitante en el Departamento de Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM, en la unidad Iztapalapa, donde desarrolla la línea de investigación de ambiente, gobierno y sociedad. Es también miembro fundador de la Red de Difusión y Divulgación de las Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, REDIC, y del panel de cooperación universitaria para la investigación con incidencia social y ambiental. También el doctor Luna ha desarrollado 3 líneas de investigación dentro de los estudios de la crítica de la economía política. La primera sobre la devastación general del ambiente producida por los procesos de hiperurbanización industrial del territorio. La segunda acerca de a los conflictos epidemiológicos ambientales en relación con la territorialidad de la enfermedad. Y la tercera en torno al Estado, la política ambiental y la justicia socioecológica frente a los límites, contradicciones y sesgos ideológicos, intereses imperialistas y carácter ecofascistas de los imaginarios hegemónicos de la sostenibilidad. Ha sido muy grato siempre escucharlo y nos deja pensando, y sobre todo como ciudadanía, qué podemos hacer en conjunto con, evidentemente, la academia como activistas para mejorar las condiciones que hoy vivimos y, bueno, sobre todo enfrentar la problemática que vivimos. Y el día de hoy justamente vamos a hablar sobre el problema del agua en Morelos. Sequía o saqueo del agua, que es la charla propuesta por nuestro ponente. Quisiera comentar un poquito a los asistentes. La dinámica es escuchar su ponencia mientras él vaya platicando. Ustedes pueden dejar sus comentarios en el chat de Facebook. Nosotros los iremos recapitulando y tendremos al final 2 sesiones para que él pueda responder sus preguntas y respuestas. Pues adelante, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde de sábado. El micrófono es todo suyo. Gracias, Jazmín, por la presentación. Gracias también por la invitación. Lo mismo a Flora Guerrero, que como siempre anda preocupada por eh,
encontrar y construir caminos de encuentro para hacer un frente común en la defensa del ambiente del estado de Morelos, gracias al Guardián de los Árboles, a la Fundación Biosfera de Anáhuac y a un granito de tierra por el espacio que me permite tener y participar el día de hoy para conversar con todas y todos ustedes, aunque sea de manera virtual, sobre un tema que afecta la realidad no solamente de quienes habitamos en algún momento el estado de Morelos o quienes lo visitamos, sino que afecta a todo el territorio nacional en las distintas geografías que le, que le componen, ¿no? El día de hoy, como bien dijo Jazmín, voy a platicar con ustedes acerca del problema del agua en Morelos, viéndolo desde dos perspectivas, sequía o saqueo del agua. Antes de comenzar propiamente con la presentación, me gustaría hacer una pequeña declaratoria de conflicto de intereses. Pues yo soy, como bien dijo Jazmín en la presentación, soy docente e investigador en una universidad pública. No trabajo ni para el sector hídrico, ni participo en algún tipo de proyecto con la industria o colaboro con algún partido político o organización ambientalista transnacional. No hay ningún tipo de influencia entonces o sesgo por cuestiones económicas o políticas, más aquellas derivadas de mi origen, carácter y conciencia de clase. Por lo tanto, también aprovecho a hacer un deslinde de responsabilidades. Todo lo que voy a expresar a lo largo de mi ponencia y a lo largo de esta charla, pues es mi completa responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, eximo a los organizadores de este evento, a las instituciones e investigadores citados o referidos durante mi presentación, de lo que voy a compartir con ustedes. Dicho lo anterior, creo que es importante comenzar estableciendo una pregunta, ¿no? ¿Existe algún problema con el agua en Morelos? Pareciera que esta pregunta es un tanto ociosa, pues si vivimos en Morelos y conocemos la realidad que vive Morelos respecto al agua, imágenes como la que ustedes pueden ver en su pantalla, pues forma parte del día a día de las diversas comunidades urbanas y rurales de la entidad, no solamente por protestas que hay ante el desabasto del agua, ante las tarifas, las altas tarifas que se cobran por los servicios de dotación de agua potable cuando bien hay, o el tener que acarrear de pipas o el tener que sacar directamente de los pozos agua para abastecer las necesidades hídricas, es como les digo, una realidad desafortunadamente no desconocida para los miles o cientos de familias morelenses que padecen este problema. ¿Por qué plantear entonces la pregunta si pareciera algo evidente, algo que salta a ojos vistas? Porque desafortunadamente, como vamos a ver en algunos momentos de mi presentación, hay ciertos sectores industriales, ciertos sectores políticos y desafortunadamente también hay ciertos sectores de población al interior de la academia y ciertos académicos que se niegan a reconocer que existe un problema hídrico en el estado de Morelos, ya sea porque por parte de las empresas el no reconocer o el no querer dar cuenta de que existe una problemática hídrica en la entidad les permite sacar adelante sus negocios lucrativos para seguir especulando y generando ganancias con el vital líquido, o bien la clase política, pues que muchas veces establece contubernios con esta élite industrial, pues también tiene grandes intereses en que no se reconozca el grave escenario hídrico que tiene la entidad, ¿no? Y la academia, como vamos a ver, pues muchas veces no reconoce este problema porque desafortunadamente durante las últimas décadas lo que ha predominado en todo México, pero también en los diversos centros de investigación privados o presuntamente autónomos que hay en la entidad, incluso a aquellos que tienen como objetivo principal investigar temas hídricos, pues ha habido también un contubernio con las grandes empresas para realizar estudios a modo, diagnósticos a modo, para que lo que predomine sea el interés privado de unos cuantos con el único objetivo de generar ganancias y ganancias extraordinarias. Pero bueno, ya que podemos ponernos de acuerdo y entonces decir que existe un problema con el agua en Morelos, que todavía
no hemos pasado a revisarlo en qué consiste, ¿no? Una siguiente pregunta que salta a la vista es cómo se ha explicado este problema, ¿no? Si nosotros revisamos los medios tradicionales de comunicación, las redes sociales, cualquier noticia que haya acerca del problema hídrico en la entidad, pues se nos dice que es un problema de escasez, ¿no? Una escasez hídrica donde la principal característica es la sequía, ¿no? Es decir, una sequía que se basa en la configuración o la producción de una escasez, ¿no? En el lenguaje coloquial puede decirse que el problema hídrico en el estado de Morelos es que no hay agua, ¿no? Y eso forma parte del discurso cotidiano en los diversos medios de comunicación, en los tomadores de decisiones. Por ejemplo, si los integrantes de un fraccionamiento van al municipio a pedir que se les conecte con el sistema municipal de dotación de agua potable, la respuesta común que se recibe por parte de estas autoridades es que no hay agua, ¿no? Eh, es decir, es la idea de que no hay agua en la entidad para satisfacer las necesidades hídricas, es decir, hay un escenario de escasez. Sobre este panorama, sobre esta primera respuesta que nosotros nos encontramos a la hora de ya reconociendo que hay un problema hídrico en la entidad y preguntar cuál es ese problema, veo que la necesidad entonces de tratar el tema del problema hídrico en el estado de Morelos es sí mostrar que hay una problemática hídrica en la entidad, pero que esta problemática hídrica no se puede reducir solamente a una escasez en términos de la no disponibilidad de agua o la poca disponibilidad de agua. Es un problema múltiple que tenemos nosotros como habitantes del estado de Morelos. En primer lugar, es un problema que se basa en el despojo, ¿no? El acceso tanto a los cuerpos superficiales como subterráneos de agua son, es un acceso cada vez más limitado por la entrega de títulos de concesión hacia sectores privilegiados, privilegiando también usos hídricos de vital líquido, ¿no? Sobre todo aquel dedicado a la industria o al sector industrial, y que por lo tanto sobre este despojo, despojo a las comunidades campesinas, despojo a las comunidades incluso urbanas, se montan procesos de privatización directa o tangencial de los recursos hídricos, ¿no? Ya sea porque el acceso a los cuerpos de agua se encuentra restringido, ¿no? En tanto que son declarados propiedad privada, ¿no? En los hechos, o porque la forma en cómo se accede al agua, cómo se accede al recurso hídrico mediante el cual satisfacer las propias necesidades hídricas de la población es mediante procesos de mercantilización, ¿no? Es decir, si tú quieres tomar agua potable en tu casa y en tanto que los municipios no pueden dar esa cantidad de, de agua, uno tiene que acudir a los piperos, uno tiene que acudir a las plantas embotelladoras para encontrar ese vital líquido con el cual satisfacer las necesidades, ¿no? Además de otras dos dimensiones, que es la sobreexplotación y contaminación del agua, que como vamos a ver más adelante, en el Estado no es una problemática menor, ¿no? Sino que es una gran medida de consecuencias ambientales, económicas, sociales, epidemiológicas, incuantificables, ¿no? Dada la grave cantidad y la gran cantidad de pasivos ambientales, sociales y sanitarios que se generan, ¿no? Pero además de platicar un poco sobre esta problemática en estas cuatro dimensiones, creí conveniente aprovechar el espacio y la oportunidad que tengo de platicar con ustedes para presentar que esta problemática no tiene un origen natural. Es decir, que en el estado de Morelos el problema hídrico no es por una escasez generada a partir de una sequía, ¿no? Incluso no es a consecuencia de la hipotética o presunta elevación de la temperatura media de la Tierra, ¿no? Y que por lo tanto, por esa razón, llueve más, llueve menos y no hay la recarga suficiente de los recursos hídricos, ¿no? Es decir, la explicación no es por cuestiones naturales, no está dada tampoco por explicaciones
debatibles, altamente debatibles, como las que se encuentran en la narrativa oficial del cambio climático, ¿no? Sino el problema hídrico en la entidad es un problema producido en tanto que es una escasez del recurso hídrico producida por prácticas dinámicas y acciones de saqueo, ¿no? Hay un robo del agua en el estado de Morelos, ¿no? Es decir, no es que en términos naturales, como vamos a ver a lo largo de la presentación, no es que en términos naturales Morelos haya perdido la capacidad biofísica, la capacidad climática para generar un ciclo natural del agua lo suficientemente potente como para llevar a cabo la recarga de los cuerpos superficiales y subterráneos de agua, sino que una vez que este mecanismo natural sigue operando, esta agua producida en términos naturales, generada por la naturaleza, es expropiada a la población y es robada y utilizada para otros fines que no tienen nada que ver ni con fines que son prioridad para la seguridad hídrica de la población y que en las más de las veces no tienen nada que ver con la soberanía y seguridad económica, ambiental, hídrica de la población mexicana en su conjunto, ¿no? Para platicar entonces sobre este tema, considero importante dividir mi presentación en tres grandes rubros, ¿no? Primero, platicando acerca de cuál es la realidad hídrica que se vive en el estado de Morelos. Ya anteriormente he mencionado algunos aspectos, pero creo que es importante y necesario tener una mirada de conjunto de cuál es el contexto actual que tenemos en Morelos respecto a la cuestión hídrica, ¿no? Posteriormente, pues profundizar en la pregunta de si lo que tenemos en Morelos es una cuestión de disponibilidad o escasez hídrica, ¿no? Es decir, puntualizando un poco lo que ya hemos también avanzado en esta presentación. Y por último, hablaríamos en términos también generales, ¿quién produce esta escasez, ¿no? Sobre todo para debatir en contra de las perspectivas ecofascistas, ¿no? Que nos responsabilizan a todos nosotros, a todos los ciudadanos, a toda la humanidad, en el caso particular a todos los habitantes de Morelos, de producir esta falta de agua, ¿no? Sobre esto vamos a conversar el día de hoy y bueno, quizá como un cuarto punto derivado de estos tres, pues sería el diálogo con ustedes, ¿no? Que nos están siguiendo por Facebook para poder profundizar en alguno de los temas o puntos que se compartan en la presentación. Comenzando con el primer punto de la realidad hídrica que se vive en la entidad, vamos a movernos en tres dimensiones. Primero, estableciendo que es una realidad llena de contradicciones, pero que también es una realidad llena de paradojas y que por lo tanto estas contradicciones y paradojas muestran cómo es un contexto bastante incierto el que se vive en la entidad en términos de la seguridad hídrica y que a pesar de esta incertidumbre, ¿no? La dinámica en la cual operan diversos actores económicos y políticos en la entidad, tanto locales como nacionales y extranjeros, es una dinámica movida por los caprichos. Hay una serie de caprichos que estos actores hacen valer con todo capricho a manera de berrinches y que son comprados por los tomadores de decisiones a nivel gubernamental para que sus intereses se sigan sacando adelante. ¿Cuál es la riqueza hídrica que hay en la entidad, ¿no? Quizá las personas de 40, 50, 60 años o más que nacieron en el estado de Morelos o los padres de estas personas, los abuelos, pues hablar de la riqueza hídrica de Morelos les resulte algo muy cercano. Imágenes como las que ustedes están viendo en el lado izquierdo de su pantalla formaba parte de la cotidianidad de la vida social en la entidad. Grandes cascadas, ríos, achololes, apantles que atravesaban dibujando el paisaje hídrico en la entidad. Era común que en época de vacaciones de verano, ¿no? Las y los niños salieran a bañarse en estos cuerpos de agua, que las propias familias tomaran de aguas de estos cuerpos superficiales para abastecer sus necesidades,
fuesen espacios de encuentro de la comunidad, de toma de decisiones, en tanto que eran al borde de estos ríos o tomando como pretexto las diversas actividades agrícolas que se generaban por las propias temporales de lluvia en la entidad, eran espacios donde ocurrían las asambleas comunitarias para la toma de decisiones, ¿no? Es decir, la riqueza hídrica del estado de Morelos, si bien puede verse cartográficamente representada por un mapa similar al que están viendo en su pantalla, donde hay ríos, acuíferos, manantiales, ojos de agua, lagunas, lagos, ¿no? En realidad es una riqueza mucho más amplia, porque no solamente es una riqueza natural, sino es una riqueza política, una riqueza cultural, una riqueza de identidad de las y los morelenses, ¿no? No extraña también que el pasado histórico de la Revolución Mexicana haya nacido en el estado de Morelos, ¿no? Con el Ejército Libertador del Sur y su lema, la tierra y el agua, es para quien la trabaja. Tampoco se extraña que la mayor parte de movimientos de izquierda en las últimas décadas tuviesen un fuerte componente eh, comunitario de localidades del estado de Morelos. Es decir, no estamos ante un recurso natural más de tantos, ¿no? Sino el tema del agua en Morelos guarda el papel de ser un recurso natural estratégico, tanto para las actividades económicas como las actividades políticas y un valor de uso estratégico para la reproducción eh, de la vida cultural e identitaria de las y los morelenses, ¿no? Sobre esta riqueza hídrica, pues vamos a platicar ahora cómo se presentan ciertas contradicciones. Por ejemplo, una de tantas contradicciones es si estamos diciendo que por un lado Morelos es conocido como un estado con una alta riqueza, un gran valor de riqueza hídrica por la cantidad de cuerpos superficiales, de agua, por los manantiales, los ríos, los zapantles, ¿no? Toda esta riqueza cultural, histórica que tiene la entidad. Lo contradictorio es que sea en esta entidad donde se presentan un gran número de conflictos socioambientales que tienen en el centro la defensa del agua. Tanto conflictos socioambientales que tienen que ver por el despojo, la contaminación, la sobreexplotación que el sector agroindustrial hace de recursos hídricos de la entidad, problemas que tienen que ver con los títulos de concesión, es decir, problemas legales, ¿no?, en torno al agua, problemas derivados de la industrialización o los intentos de industrialización que ha habido en la entidad, la falta de infraestructura hídrica, esto va desde la falta de construcción, mantenimiento, problemas en la operación de pozos, drenaje, alcantarillado, la falta de plantas de tratamiento, ¿no? Problemas derivados por las propias lógicas de urbanización del territorio, una urbanización que no respeta los planes de ordenamiento ecológico y territorial, sino que solamente respeta el hambre de ganancias que tiene el capital inmobiliario que se desarrolla en nuestro país, ¿no? Con el perdón del INE, cártel inmobiliario que existe en la zona centro del país y los problemas también administrativos que se generan en la entidad, ¿no? Es una contradicción que habiendo tanta riqueza hídrica, según sabemos, pues haya esta gran cantidad de conflictos socioambientales, ¿no? Parecería que al haber tal abundancia de agua, al haber tal riqueza, la sociedad no tendría por qué entrar en conflicto, no tendría por qué generar espacios de confrontación como los que se producen en la entidad, ¿no? Estas contradicciones pueden explicarse por una paradójica realidad, donde, por un lado, las estadísticas oficiales en todo nivel, ¿no?, desde la CONAGUA, el INTA, la CEAGUA, la Semarnat, ¿no?, insisten en mostrarnos una realidad hídrica como la que ustedes están viendo en el mapa de su lado izquierdo, ¿no? Una riqueza hídrica que salta a ojos vistas, que se puede ver, ¿no?, que da cuenta de esta memoria histórica de nuestros abuelos, que nos contaban cómo era visitar o cómo era vivir al lado de los ríos, al lado de los ojos de agua de la entidad. Sin embargo, la gran paradoja es que
el estado de Morelos, lejos de ser ya el lugar de eterna primavera y ser el lugar de una gran riqueza hídrica, la realidad hídrica que se vive en la entidad está más cercana a la representada por la figura del lado de la derecha. Este mapa es un mapa que yo tuve la oportunidad de realizar con el apoyo de la Academia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIDE, junto con el equipo del ingeniero eh, Víctor y la doctora Andrea Bolongaro, quienes nos apoyaron a obtener datos mediante un balance hídrico geoespacial para determinar cuál era la situación actual, en este caso de la recarga de los recursos hídricos subterráneos en la entidad, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo las zonas que están en rojo, las zonas que están en naranja, son zonas donde la recarga del recurso hídrico tiende a cero, ¿no? Son donde ya no hay recarga de los recursos hídricos. Y vamos a ver cómo este panorama, ¿no? Este paradójico panorama, pues se asemeja más a la realidad, ¿no? Frente a este panorama que, digamos, llamémoslo por ahora de no disponibilidad de agua, aunque en realidad esto es un contradicto inmediato, ¿no? Hablar de una no disponibilidad es hablar de una escasez de agua, ¿no? De una crisis en la capacidad de recarga de los recursos hídricos subterráneos. Pues sobre esta riqueza destruida, esta riqueza despojada, pues se montan diversos caprichos tanto del sector inmobiliario que la entidad ha avanzado de tal manera, ¿no? De tal manera eh, voraz, sin freno, ¿no? Sin ningún tipo de contrapeso, ¿no? Hablando de contrapesos, que luego hay gente que le importa mucho los contrapesos, ¿no? A nivel político, pues el cártel inmobiliario no ha tenido contrapesos en nuestra entidad, en el estado de Morelos. Tan es así que la construcción del espacio urbano en el estado de Morelos dejó ya atrás las perspectivas y proyectivas urbanas de hablar de zonas urbanas, como pueden ser la zona urbana de Cuernavaca, la zona urbana de Jutepec, la zona urbana de Temisco, de Emiliano Zapata, de Xochitepec, o en el oriente, la zona urbana de Yautepec, de Cuautla, sino ahora, dado el crecimiento de esta mancha urbana, dada a los caprichos del propio sector inmobiliario y de los gobernantes que se han eh, hermanado con este cártel, ¿no? Que forman parte del cártel, pues se ha construido un espacio urbano que, articulándose con las supercarreteras que se han construido, con los libramientos, con las autopistas, se funden en lo que se ha denominado como un arco norte, ¿no? Hay un arco norte en el estado de Morelos, un gran arco urbano que totaliza el territorio de la entidad, más allá de la separación que puede haber por la Sierra del Montenegro, por toda la Sierra Norte, ¿no? Del Chichinautzin, es decir, toda la región poniente con la región de los Altos de Morelos y la región oriente ha quedado ya fusionada en un corredor urbano, ¿no? Que, digamos, es el primero de estos caprichos que estamos refiriendo. El segundo, que se articula con este crecimiento desaforado de las dinámicas urbanas en la entidad, está en los diversos intentos de volver al estado de Morelos eh, un sector, bueno, un estado de corte industrial, ¿no? Es decir, atendiendo a los caprichos de los grandes grupos de capital industrial, sobre todo del sector farmacéutico, del sector agroindustrial, del sector automotriz, ¿no? Morelos ha, mm, ha llevado a cabo en distintos momentos intentos frenéticos y cada vez más desesperados por volver a la entidad un polo de desarrollo industrial, lo cual en términos económicos, afortunadamente para la población que vive aquí en Morelos y en términos ambientales, no ha logrado consolidarse como un clúster todavía, como un corredor industrial. Todavía son polos desconectados. Tenemos el Parque Industrial de Cibac, tenemos el Parque Industrial Burlington, o Parque Industrial de Yecapixtla, ¿no? El Parque Industrial de Cuautla, todo ello operando con sus propias dinámicas de devastación ambiental, dinámicas de sobreexplotación de la naturaleza, dinámicas de sobreexplotación de la fuerza de trabajo,
pero que no logran articularse como un corredor. Sin embargo, esto no ha frenado que las empresas que están allí operando sí lograsen despuntar o consolidarse en sus distintas ramas productivas. Por ejemplo, si volteamos a ver a las empresas que hay en CIVAC, vemos empresas de alta consolidación económica e industrial, como puede ser la Nissan, ¿no? Que se articula con todo el complejo industrial que se lleva a cabo en Cuautla, ¿no? Lo cual ha derivado en que Morelos esté entre el tercer y quinto lugar a nivel nacional en la exportación de automóviles, ¿no? Incluso ya superando en algunos momentos a las plantas industriales que se encuentran en Puebla. Los caprichos se van acumulando porque ahora no solamente Morelos tiene que, la riqueza hídrica de Morelos no solamente depende de la actitud caprichosa del sector inmobiliario, del sector industrial, sino también depende de la irracionalidad con la que se han propuesto diversos megaproyectos en la entidad, siendo uno el proyecto integral Morelos, el cual sobre esta realidad hídrica que estamos viendo en el mapa de la izquierda, se ha propuesto construir una planta generación de energía de ciclo combinado con gas importado de Estados Unidos, ¿no? Mediante fracking, para llevar a cabo la producción de energía precisamente para abastecer a todas las industrias que buscan adueñarse de la riqueza natural que hay en la entidad y avanzar en la superexplotación de la fuerza de trabajo morelense, ¿no? Otro ejemplo sería la minera a cielo abierto que se busca hacer en el poniente de la entidad, en Xochitepec, ¿no? Es decir, estamos ante un tiempo de grandes contradicciones, paradojas, pero también de graves caprichos, ¿no? Del sector económico, que hasta el día de hoy en el estado de Morelos no encuentra un contrapeso político que le haga frente. El gobierno hasta el día de hoy en el estado de Morelos ha sido un gobierno entreguista que ha hecho todo lo posible por servirles en bandeja de plata a los diversos grupos de capital, ¿no? Incluso muchas de las veces de la mano del crimen organizado, les ha servido en bandeja de plata la riqueza hídrica de la entidad, ¿no? Sobre este panorama, pues nos encontramos con un cuento chino, el cuento chino de la disponibilidad hídrica en el estado de Morelos. Vamos a ver en qué consiste este cuento lleno de mentiras, ¿no? Para entender un poco el sentido en el cual se nos presenta un cuento acerca de que en Morelos hay agua en la cantidad y de la calidad suficiente, hay que recordar que la Conagua en nuestro país es la autoridad hídrica que se encarga de llevar a cabo la regulación en las cantidades de extracción, uso y saneamiento de las aguas nacionales. Entre comillas, eh, podemos leer esto de regulación porque aunque la Conagua es la autoridad, ¿no?, de materia hídrica, dado la configuración de las diversas instituciones y sobre todo de las normas y las leyes con las cuales se rige esta regulación de las aguas nacionales, los responsables de comunicarle a la Conagua cuánta agua se consume, cuánta agua se extrae, cuánta agua se regresa, cuánta agua se potabiliza nuevamente, no está en manos de la Conagua, no está en manos de los municipios, no está en manos de algún organismo autónomo, sino la información que se le da a la Conagua para que ella regule si una empresa se está pasando o no de la cantidad de agua concesionada, son las propias empresas, ¿no? Es decir, por ejemplo, Coca-Cola, que está tanto en CIVAC o que está en Cuautla, ¿no? Con la embotelladora Las Margaritas, son estas empresas, propiedad de FEMSA, ¿no?, las que le deben de reportar mes con mes a la Conagua la cantidad de agua que están consumiendo, ¿no? Pues no extraña porque si uno revisa la contabilidad hídrica de estas empresas, son empresas que a la letra son empresas ambientalmente responsables porque nunca se pasan de la cantidad de agua concesión, ¿no? Podríamos hablar de ciertas anécdotas eh,
contadas incluso por trabajadores que laboran al interior de la planta embotelladora Las Margaritas, quienes me compartieron que al interior de la planta existe el pozo de extracción hídrica cuyo título de concesión la Conagua da por cierta cantidad de volumen de extracción, ¿no? Y que además existen otros 2 pozos clandestinos al interior de la planta embotelladora y que una vez que el medidor del primer pozo, el pozo regulado, está a punto de llegar a su límite, los operadores de la planta detienen el medidor de esa bomba, detienen la bomba y echan a andar las otras 2 que no tienen ningún tipo de regulación, ¿no? Para que veamos qué tan responsables son este tipo de empresas, que son ellas mismas las que tienen que autorregularse, ¿no? Ya sabemos que el capital también puede moderarse en sus tasas de explotación, tanto de la fuerza de trabajo como de la explotación de la naturaleza. La Conagua define también de quiénes son los títulos de concesión, es decir, de a quién pertenece el agua de la nación, y como les decía, tiene ella la responsabilidad de vigilar que se cumplan todos los lineamientos, ¿no? Para el tema de la charla, quizá valga la pena recordar que la Conagua es la autoridad responsable de realizar la contabilidad hídrica del agua disponible. Es decir, es la encargada de decirnos a las y los mexicanos, es decir, o a los habitantes del estado de Morelos, cuánta agua hay y para qué se va a utilizar o se puede utilizar esa agua. Si nosotros revisamos las estadísticas oficiales reportadas por Conagua, podemos ver que en cada uno de sus informes de disponibilidad, ¿no? Por lo menos a 2015, a 2018, que son los últimos informes que yo tuve oportunidad de ver, aunque no me extrañaría que la tendencia siga en este mismo sentido, la Conagua sigue insistiendo en que Morelos tiene una alta disponibilidad hídrica de los recursos hídricos subterráneos, ¿no? Tanto los acuíferos de Cuernavaca, de Cuautla Yautepec, de Zacatepec y de Tepalcingo a Xochiapan muestran un alto grado de disponibilidad. O en el caso del acuífero de Tepalcingo, podemos ver cómo la Conagua muestra primero en 2003 un abatimiento del acuífero, es decir, reconoce que hay un problema hídrico, pero después, 7 años después, mágicamente, pues por lo menos se puede decir que hay una recarga al punto de equilibrio del acuífero, es decir, que existe una recarga al mismo nivel del punto que se extrae ese recurso hídrico, ¿no? Pues más allá de lo cuestionable que puede ser la metodología utilizada por Conagua, más allá de la falta de actualización de esta metodología o de los informes, pues resalta que para Conagua, Morelos no tiene una problemática hídrica, ¿no? Por eso, por eso comenzaba por ese punto en mi presentación, ¿no? Hay quienes con números, con modelos, con estadísticas, muestran que no hay ningún problema hídrico. Que la gente que anda protestando por la falta de agua, pues son desquacerados, que no tienen mayor ocupación que andar molestando a las y los gobernantes, ¿no? Andar molestando a los representantes del gobierno para que les den agua, pues agua hay en cierta cantidad, entonces, pues para qué preocuparnos, ¿no? Diría Conagua y dirían todos los políticos y empresarios que se benefician de que Morelos siga ofertándose al mejor postor, ofreciendo como una ventaja comparativa para atraer mayores capitales de inversión y de especulación, que aquí hay agua, ¿no? Estas voces, ¿no? De aquí hay agua, vengan a invertir, pues ya han sido escuchadas por diversos actores, tanto del sector energético, como en el caso del Proyecto Integral Morelos, del sector extractivista minero, como es la minería en el Cerro de Pomil, pero también de la industria automotriz, empresas como Volkswagen, ¿no? Que ya depredaron los cuerpos subterráneos de agua en Puebla, pues han escuchado con atención estas voces, estos cantos de sirena que las autoridades en materia hídrica lanzan al aire, ¿no? Para venir a invertir en nuestro país, ¿no? Con el pretexto de invertir para mayores empleos, que en realidad la industria automotriz no representa mayores empleos, al contrario, eh, pues vendría a operar en nuestro estado de manera ya más articulada, no solamente como una cadena de proveeduría, sino como un complejo industrial de armado de automóviles a partir de la extracción de la poca agua que hay en la entidad, ¿no?
A contrapelo de este panorama, que me gustaría que este fuese el verdadero escenario hídrico de la entidad, en realidad lo que hay en nuestro estado, lo que hay en el estado de Morelos, es un problema innegable de la capacidad de recarga de los recursos hídricos, que es el mapa que había planteado con anterioridad. A diferencia de Conagua, que muestra altas tasas de disponibilidad hídrica, en el balance hídrico geoespacial que se realizó hace 10 años, ¿no? Podemos encontrar que el estado de Morelos encuentra un grado de abatimiento en 3 de sus 4 acuíferos, ¿no? Hay un abatimiento en el acuífero Cuernavaca, ¿no? Que sería toda esta zona norte, en el acuífero Cuautla-Yautepec, en el acuífero de Zacatepec y en el acuífero de Tepalcingo-Xochiapan, y el único acuífero que muestra un grado de disponibilidad, según estas estadísticas, es el acuífero de Zacatepec, es, digamos, la última reserva que hay del recurso hídrico en la entidad, ¿no? Con lo cual, podemos decir que el sistema hídrico del estado de Morelos, en lo que respecta a los cuerpos subterráneos y por lo tanto, en tanto que el metabolismo hídrico es uno solo, también los cuerpos superficiales de agua se encuentran actualmente devastados, se encuentran actualmente colapsados, ¿no? El día de ayer tuve la oportunidad de hacer un recorrido por el río Cuautla y me sorprendió que en plena época de temporal, ¿no? El río Cuautla en muchas de sus partes no crece más allá de 1 metro. Cuando platicando con campesinos del lugar, me relataban que hace 30, 40 años, ¿no? Hace 10 años, para estas épocas, con estos niveles de lluvia que ha habido, era normal encontrar desbordes del río que afectaban muchas veces las casas que se asentaban de forma irregular en las laderas del cauce, ¿no? Hoy en día, pues las casas pueden estar seguras porque, como les decía, el agua no crece más arriba del medio metro de altura, ¿no? Incluso días después de haber llovido como ha estado lloviendo en la entidad, ¿no? Esa es la crisis hídrica, esa es la falta de disponibilidad, esa es la escasez hídrica que se vive en la entidad, ¿no? Sobre esta crisis hídrica podemos platicar rápidamente de algunas otras cuestiones que considero importantes. Tenemos que en el estado de Morelos se producen zonas de nula disponibilidad, ¿no? Digo que esto es contradictorio, porque cuando hablamos de disponibilidad hablamos de que hay agua, ¿no? Es decir, son zonas de escasez hídrica, donde ya no hay agua para la extracción, ya no hay agua para la distribución y por lo tanto no hay agua para el consumo popular, urbano, en donde el problema hídrico que se genera se soluciona mediante mecanismos que violan el derecho de las y los mexicanos a acceder al agua en la cantidad y en la calidad suficiente, que es dotar mediante prácticas de tandeo, ¿no? A las comunidades del vital líquido. Es decir, que ciertos días a la semana, en cierto horario, los gobiernos municipales, mediante los sistemas operadores de agua potable, dotan a las comunidades urbanas y rurales de agua para que éstas puedan acaparar en tambos, en cisternas, llenar tinacos, etcétera, y llevar a cabo sus diversas actividades domésticas, ¿no? Esta violación al derecho humano al agua que implica la práctica por tandeo, pues es algo que se aplica solamente al sector popular, urbano y rural. Yo no creo, ¿no? Quizá me equivoque, pero soy muy mal pensado y yo no creo que a la Nissan, a Hilos de Yecapixtla, a Coca-Cola, a Continental, a Sangobain, pues los organismos operadores de agua potable, ¿no? Les doten agua por tandeo a estas empresas, ¿no? Que el gobierno municipal donde están emplazadas estas empresas, les doten por tandeo la cantidad de agua que necesitan las empresas, ¿no? Lo cual ha derivado en que en el estado se establezcan mercados clandestinos de agua, que tiene que ver desde toda una red de camiones cisterna, de camiones pipa, que extraen agua del río Cuautla, que se conectan a los pozos urbanos, llenando de manera clandestina y legal sus camiones cisterna,
y que luego estas pipas van a venderlas a las distintas colonias que necesitan del vital líquido, ¿no? Otro tipo de mercado clandestino de agua es donde, por ejemplo, ejidatarios que tienen títulos de concesión para hacer un uso del agua para las actividades agrícolas, en vez de utilizarla para actividades de cultivo de sus alimentos o de la cría de su ganado, la envasan, la embotellan y la venden a los ciudadanos, ¿no? Con plantas potabilizadoras, ¿no? Purificadoras, o la venden también a manera de tambos de agua con los cuales las comunidades van y abastecen estas necesidades, ¿no? Estos mercados clandestinos de agua lo que representan son mecanismos de privatización de los servicios de dotación de agua potable, ¿no? A lo cual se le suman otros problemas que no tienen que ver directamente con la disponibilidad en términos de la cantidad de agua, pero que sí tienen que ver con la disponibilidad en términos de la calidad de agua potable. Es decir, no solamente no hay agua porque la están saqueando y la están sobreexplotando, sino no hay agua porque el agua que hay es un agua que no es apta para el consumo humano. La falta de alcantarillado, de drenaje, de plantas de tratamiento, aunado a la alta contaminación que se genera por los residuos orgánicos, por la materia fecal de los que excreta todo el sistema urbano en la entidad, toda la gran cantidad de microorganismos que hay presentes en el agua, sumado a toda la cantidad de agroquímicos que todo el sistema agroindustrial del estado de Morelos vierte de manera eh, irregulada en la entidad, pues genera graves consecuencias de contaminación, no solamente por residuos plásticos, por residuos orgánicos, sino por sustancias químicas que son peligrosas, dados sus niveles de ecotoxicidad y toxicidad, ¿no? Lo cual, pues, explica la paradoja que veíamos al inicio, la contradicción que veíamos al inicio de la presentación, porque en estas zonas de crisis hídrica, donde la crisis hídrica se vuelve aún mayor, son zonas de alta conflictividad socioambiental, porque estas zonas que ustedes están viendo en color rojo son zonas de injusticia hídrica, son zonas donde la gente no ve satisfechas sus necesidades hídricas de consumo de agua, ni en la cantidad y mucho menos en la calidad necesaria, ¿no? ¿Quién produce esta escasez de agua en la entidad, ¿no? Si le hacemos caso a la Conagua o a la CEAGUA, que en sus mecanismos de comunicación social, en lo que ellos llaman la cultura del agua, mencionan que uno como ciudadano tiene que bañarse en menos de 5 minutos, no dejar la llave abierta, no lavar el patio o el automóvil con manguera, no regar con manguera. Si hacemos caso a todas estas recomendaciones, ¿no? Digamos, si le preguntamos a la Conagua, si le preguntamos a CEAGUA, quiénes son los responsables de la escasez hídrica, nos van a culpabilizar a todas y a todos nosotros. Es decir, nosotros, ciudadanos irresponsables, ¿no? Somos los que hemos producido esta realidad, ¿no? Sin embargo, más allá de esta respuesta, me parece a mí soberbia y muy irresponsable por parte de la autoridad hídrica en la entidad, vale la pena, antes de dar una respuesta como tal, insistir que el problema hídrico que se tiene en la entidad no es por una escasez natural. Las características biofísicas del territorio morelense, el sistema de barrancas, todo el bosque de agua que hay en la zona norte de la entidad, ¿no? Todavía, a pesar de todos los daños que ha sufrido por diversas prácticas de urbanización y de deforestación masiva para el monocultivo o para la creación de unidades habitacionales, ¿no? A pesar de todos estos daños, hoy día sigue siendo un territorio con condiciones excepcionales para que la entidad tuviese una alta disponibilidad de agua, ¿no? Es decir, no es un problema natural, biofísico, ¿no? Y si bien eh, en los últimos años podemos ver cómo el tiempo de lluvias, los temporales han sido atípicos, ya sea porque son de corta duración o porque llueve menos o más cantidad de agua de la esperada, generando problemas de inundación o de sequía, ¿no? Esto no es producto de un fenómeno natural climático, ¿no? Como muchas veces se ve en los diarios o en los periódicos o en los noticieros, ¿no? Que hablan que la falta de agua en Morelos
puede deberse al cambio climático. Y entonces, cuando los industriales oyen hablar de eso, se lavan las manos porque ya no es su responsabilidad, sino ahora es el cambio climático, ¿no? Y ahí tienen a todos los ambientalistas luchando en contra del cambio climático, cuando por detrás los que se están llevando en cisternas, los que están llevando en pipas, ¿no? En ductos, en acueductos, los que están llevando el agua, no es el cambio climático, sino son actores de carne y hueso que llevan a cabo procesos industriales verificables, testificables, como es la extracción de agua del suelo, de los cuerpos superficiales de agua, o que llevan a cabo prácticas de excreta de sustancias contaminantes. Entonces, no es una crisis naturalmente producida, es una crisis producida eh, por ciertos grupos sociales, ciertos grupos de poder. Es una crisis producida también intencionalmente. No es una crisis accidental, no es, digamos, la mala o, o el error, el resultado de un ensayo y error de los tomadores de decisiones. No se debe al mal cálculo de un ingeniero hídrico, no se debe a un mal pronóstico de una mala manifestación de pacto ambiental de algún sector económico, sino es una crisis producida intencionalmente, con dolo. Y no solo, sino que ante esta intencionalidad y dolo con la cual se ha producido la crisis hídrica en la entidad, la respuesta que hasta el momento se ha tenido, tanto por parte de las autoridades como por parte de los diversos actores, ha sido el cinismo. Es un cinismo con el cual las autoridades encargadas de la materia hídrica en nuestro estado le responden a las comunidades que van hacia las puertas a exigir que les den la agua en la cantidad, en la cantidad y calidad suficiente, que les piden que se respete su derecho colectivo a disfrutar un medio ambiente, ¿no? Ha sido cínico diciendo, pues, ¿cómo quieres que te dé agua si no hay? No, no hay porque previamente se ha producido un saqueo, ¿no? Eh, Como parte de esta producción intencional, sádica, cínica, no dolosa que hay de la escasez hídrica, pues ha habido distintos tipos de explicación. Por ejemplo, que es una crisis histórica, diciendo que, bueno, es que siempre ha habido problemas del agua, no es nada nuevo, no hay que recordar lo que había en los años 60, cuando no había la infraestructura. Yo recuerdo que la gente caminaba varios kilómetros para traer desde el río agua y ahora pues sigue siendo algo que no ha cambiado, ¿no? Algo que forma parte de la misma historia. Para nada es una crisis histórica, es una crisis que durante los últimos 30, 40 años se ha producido y se ha intensificado en la entidad. No es algo del siglo XIX, del siglo XX, es algo propio de la vuelta del siglo XX al XXI. Y que, a pesar de que haya ingenieros, especialistas en el agua que ven en la tecnificación del campo, en la tecnificación de los sistemas de dotación de agua potable la respuesta. El problema hídrico que se genera en la entidad no es por falta de desarrollo, no es una falta de desarrollo económico y que entonces a mayor inversión, menor problemas de escasez hídrico, ¿no? No es tan simple. Si hace falta inversión técnica, si hace falta desarrollo económico, hay que desarrollar económicamente al estado de Morelos, no necesariamente industrialmente, ¿no? Pero sí hay que desarrollarlo económicamente. Morelos tiene que crecer económicamente para que la huella hídrica de la entidad pueda verse aminorada, ¿no? Y mucho menos las causas de esta crisis hídrica producida intencionalmente se debe a causas antropogénicas. No somos nosotros, los ciudadanos de pie, los que producimos esta crisis, ¿no? Podemos dormir tranquilos el día de hoy porque, como les digo, no somos nosotros los responsables de que el río Cuautla esté a punto de desaparecer, no somos nosotros los responsables de acabar con los apantles, los achololes, con devastar las barrancas, ¿no? Sino tiene otro origen, ¿no? El origen está en que esta crisis hídrica producida intencionalmente se debe a un saqueo de los recursos hídricos de la entidad. ¿Quiénes han saqueado la entidad? ¿Quién ha ayudado a saquear a la entidad? Por un lado,
los diversos proyectos inmobiliarios, todos los fraccionamientos horizontales y verticales ya que se producen en nuestro país, no solamente eh, asfaltando el paisaje, volviendo un paisaje más feo, ¿no? En términos de estética urbana, sino proyectos inmobiliarios que violan los derechos comunitarios de las poblaciones campesinas, ¿no? Que violan incluso las propias necesidades urbanas de los habitantes de las ciudades, ¿no? Los proyectos industriales que, como les decía, se aferran a volver a Morelos un polo de desarrollo industrial. El sector agroindustrial que, por un lado, extrae agua para exportarla bajo la forma de monocultivos de berries, de limón, de aguacate, hacia el mercado norteamericano, asiático, ¿no? Y que regresan un agua contaminada por la gran cantidad de agroquímicos que se utilizan para la producción tanto de flores de invernadero, flores de ornato, la producción de berries, de jitomate, de aguacate, de limón, ¿no? Dejando una huella ecológica eh, inconmensurable en la cantidad de contaminantes que a diario son vertidos en las barrancas, en los ríos de la entidad, ¿no? Los proyectos turísticos, ¿no? Desde un turismo hídrico, como puede ser que está detrás de parques acuáticos como el Rollo, como el parque acuático Harribor, propiedad de Six Flags, ¿no? Que siguen lucrando con el agua de la entidad, ¿no? Muchos de estos megaproyectos urbanos, industriales, agroindustriales, pues son financiados por el capital extranjero que saquea la riqueza hídrica al mismo tiempo que sobreexplota a la población morelense. Pero también este saqueo hídrico se debe por una modificación explícita y dolosa de la legislación nacional, estatal y municipal, tanto en materia ambiental e hídrica, para impulsar procesos de mercantilización de agua, pero toda esta modificación que ha habido a la normatividad local de agua se ha hecho para beneficiar los intereses de los diversos grupos de capital industrial, inmobiliario y financiero que siguen especulando hoy en día con la riqueza hídrica de la entidad. La modificación de las leyes ha llegado a tal punto que hoy por hoy empresas tan sustentables como Conagua, como Sangoban, como Continental, como la propia Nissan, como Hilos de Yecapixtla, como Zacatecas Silver, ¿no? Como todo el sector agroindustrial que hay al norte, Santo, Bayer, todas estas empresas pueden actuar con un marco legal bastante hecho a su imagen y semejanza, hecho a sus necesidades, que pueden devastar estas empresas el ambiente, destruir el sistema hídrico estatal sin tener que pagar ningún tipo de impuesto ecológico, sin tener que pagar ningún tipo de impuesto por sobreexplotar a la población, ¿no? Sin tener que pagar ningún tipo de costo económico, pues las empresas están operando perfectamente dentro del marco de la ley. Una ley ya mañana, una ley hecha a sus necesidades, ¿no? Y esto se explica porque ha habido un acuerdo que se presenta bajo distintas formas de corrupción entre los tomadores de decisiones a nivel gubernamental con representantes del sector inmobiliario, industrial, financiero, que buscan depredar la riqueza hídrica de Morelos, ¿no? Basta por pararse un día en la mañana a ver las mesas de restaurantes tan emblemáticos de Cuernavaca como Las Mañanitas, como el propio Casa de Piedra, y se encontrarán ahí los escenarios de contubernio que hay entre los tomadores de decisiones a nivel gubernamental y representantes de la Cámara de la Industria que buscan precisamente asegurar que sus negocios sí tengan la cantidad de agua necesaria que hay para el sector, para el desarrollo económico, entre comillas, estatal, ¿no? Y lamentablemente, nosotros, los académicos, dentro de nuestras filas, tenemos a ciertos actores que terminan vendiéndose también al mejor postor, siendo este grupo de académicos que están parapetados en universidades y centros de investigación privados y públicos, los que constituyen la avanzada en Morelos
de una ciencia neoliberal y mercenaria que lo que ha hecho es generar investigación y desarrollos tecnológicos, estudios de impacto ambiental a imagen y semejanza a las necesidades de las diversas empresas privadas, ¿no? Es decir, hay un sector de la academia en la entidad que desafortunadamente, aunque ellos mismos son los primeros en decirse que son objetivos, ¿no? Que son imparciales y que abogan y se rasgan las vestiduras por la objetividad científica y que la ciencia no tiene que tener un carácter político, son estos mismos actores los que juegan un papel político estratégico en el saqueo y la destrucción del sistema hídrico nacional, ¿no? Y antes de terminar, para escucharles a todas y a todos ustedes, una cosa más, una cosa más que me gustaría compartirles, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Porque muchas veces este panorama, menos a mí cuando me voy enterando de más detalles de esta destrucción del sistema hídrico estatal, pues me deja como pasmado y parecería que el colapso y el apocalipsis hídrico está a la vuelta de la esquina y que ya no hay nada más que hacer, ¿no? Más allá de esta perspectiva, que a mí me parece bastante desafortunada pensar que todo está perdido y que lo que queda hacer es esperar el diluvio, ¿no? En realidad todavía hay bastantes cosas que hacer. No estamos todavía a tiempo de cambiar el rumbo que ha tenido la política hídrica en nuestro país y el cuidado de, del agua en la entidad, sobre todo ahora que en el Estado pareciera que la correlación de fuerzas al interior del gobierno estatal le parece inclinar más la correlación de fuerzas hacia el cuidado del ambiente, ¿no? Con la gobernadora electa. Para ello, para avanzar ante una recuperación del sistema hídrico, es necesario, en primer lugar, replantear el ordenamiento territorial y ecológico, para que tenga una perspectiva socioambiental, no, no solamente ambiental o social, sino socioambiental, y que sea el gobierno estatal quien elabore un plan de ordenamiento ecológico y territorial eh, en conexión con el ordenamiento territorial que emane la federación, que este ordenamiento ecológico y territorial del Estado sea vinculante y que obligue a que todos los municipios presenten su plan de ordenamiento ecológico territorial específico. Actualmente es voluntario el que cada municipio tenga su plan de ordenamiento territorial. Esta realidad tiene que cambiarse, ¿no? Se tienen que llevar a cabo los cambios jurídicos para que los municipios se vean obligados a realizar un ordenamiento ecológico territorial democrático, abierto, plural, ¿no? En donde el Estado, el gobierno, el Ejecutivo, tenga un papel primordial en el diseño de las prioridades económicas que se han de proteger, tomando como base el bien común, el bien del pueblo, de la población, ¿no? Con lo cual, este replanteamiento, ordenamiento territorial, sería deseable que dejara por un lado, que dejara por un lado todos los imaginarios de los ODS, que dejara también a un lado todos los esquemas de gobernanza y que el Estado se comporte como Estado, marcando la ruta y la pauta de cuál debería ser la base de una política de desarrollo urbano, de cuál debe ser la base de una gestión del territorio, ¿no? Con base en las necesidades hídricas, no de un sector, no solamente de la economía, sino de la reproducción socioeconómica, socioambiental de la población morelense, ¿no? Tiene que haber entonces, derivado de esto, cambios en la construcción de infraestructura urbana industrial, lo cual pasa en términos del espacio urbano a que las ciudades se tienen que reverdecer, ¿no? La construcción de ciudades de ahora en adelante, no solamente en Morelos, sino en todo el país, tiene que estar marcado por lo verde. Y no digo porque las rutas o los taxis se pinten de verde, ¿no? Que muchas veces esa ha sido la respuesta de ciertos sectores de medio ambiente en los estados o municipios, no, sino que haya un reverdecimiento, una reambientalización de las ciudades, que el espacio urbano se haga en articulación y respeto con la naturaleza, ¿no? Para que pueda haber la reconstitución de este metabolismo entre la sociedad y la naturaleza, para lo cual estos cambios, tanto jurídicos como de infraestructura, tienen que basarse en establecer bases económicas de desarrollo y de crecimiento económico en la entidad. Nada más hay que ver
cuál es la especificidad ambiental, histórica, eh, territorial de Morelos para llevar a cabo este desarrollo y crecimiento económico. A mi modo de ver y por lo que entiendo de lo que he estudiado sobre el estado de Morelos, el estado podría ser la vanguardia en la recuperación del campo mexicano. Es decir, necesita haber un rescate de la vocación agrícola en el estado de Morelos. El crecimiento y desarrollo económico en la entidad se base en rescatar a los y las campesinos, ¿no? Rescatar la vocación agrícola en la entidad, lo cual implica separarse de la agroindustria, ¿no? Y fomentar procesos productivos agrícolas y ganaderos eh, que se llevan a cabo mediante la producción, el consumo y la venta de productos orgánicos, de productos e insumos orgánicos. Si queremos vigilar que toda esta transformación económica, jurídica, de infraestructura, de la vida urbana y rural del país, del estado de Morelos se lleve a cabo en cuidado del medio ambiente, debe existir un observatorio hídrico estatal que vigile que esto se esté haciendo, que el Estado sirva como Estado, que el gobierno haga su tarea de gobernar y dirimir e intervenir entre las distintas partes que se pueden ver afectadas por un proyecto económico, por una obra de infraestructura hidráulica, ¿no? Y que sea la comunidad científica comprometida con temas ambientales, comprometida con la sociedad, quien ponga atención en que se está cuidando la seguridad hídrica de la población de Morelos y que lo que se está produciendo es un escenario de justicia, justicia ambiental y justicia hídrica. Sobre todo porque en las últimas 4 décadas, sobre todo en los 2 últimos gobiernos en el estado de Morelos, por decir no menos, ¿no? Si no es que más. En el estado de Morelos lo que ha predominado es la producción sistemática de la injusticia ambiental, la producción sistemática de una injusticia hídrica, lo cual, afortunadamente hoy que pareciera que la larga noche neoliberal en el estado de Morelos llega a su fin, pues abre nuevas oportunidades y grandes retos y las incertidumbres hídricas de la población pues antojan por ser menores hacia los años futuros, ¿no? Ojalá que las buenas intenciones de las figuras políticas que llegan a la actual administración pues puedan verse concretadas en esas transformaciones, ¿no? Pero para que esto sea posible, para que las buenas intenciones, las buenas voluntades de los políticos, de las y los políticos puedan verse traducidas en una transformación real de la realidad hídrica de la entidad, nosotros como comunidad tenemos que acompañar esos procesos. Como comunidad me refiero a quienes vivimos, visitamos el estado de Morelos, pero también nosotros como comunidad de activistas, como comunidad académica comprometida con la sociedad y el ambiente, tenemos que acompañar estos procesos políticos porque, como vemos, son varios los intereses que mueven cada una de las transformaciones que van a ser necesarias hacer si es que se quiere construir la justicia hídrica en la entidad, ¿no? Yo por eso celebro y agradezco que haya este tipo de espacios como el que Jazmín Moreno, como el que Flora Guerrero, como el que todos los compañeros de Guardianes de los Bosques, de FUMBA, han desarrollado para que se sigan abriendo espacios de conocimiento, de acceso universal, conocimiento, espacios que nos permitan a la academia hacer incidencia en temas socioambientales, pero que al final de cuentas, más allá de estas formalidades, ¿no? Son espacios que incluso por encima de la virtualidad, como lo es esta plática, pues permiten generar un espacio de encontrarnos, de reconocernos y de acompañarnos en este camino común que tenemos de construir y proteger nuestro territorio. Porque defendiendo nuestro territorio podemos nosotros defender y asegurar nuestra vida, ¿no? Pues yo con eso acabaría mi presentación, agradeciéndoles nuevamente por la invitación. Les dejo ahí en pantalla 3 QRs, uno que tiene mi contacto personal por si tienen alguna inquietud, alguna pregunta que no dé el tiempo ahora de platicar, con toda confianza me pueden escribir a mi correo. También está un QR donde pueden ustedes descargar un libro que tuve la oportunidad de publicar hace un par de años, donde profundizo en los aspectos que aquí he pasado
de manera panorámica acerca de la sustentabilidad y economía política del agua en Morelos, ¿no? Viendo las relaciones de poder y los problemas que hay en términos de la contabilidad hídrica llevada a cabo por Conagua, y por último otro QR que les ha de llevar a temas que pueden ser de su interés, ¿no? Pues muchas gracias y pues de regreso al micrófono a así los moderadores. Muchas gracias, doctor José Manuel. Siempre es un privilegio poder escucharte. Nos permites reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanas y ciudadanos, tanto que seguir reaprendiendo y accionando en nuestro papel. Y gracias siempre como tan generoso compartiendo tus saberes de una manera accesible para la gente y que estás dispuesto al diálogo en poder colaborar desde la academia y desde las trincheras en donde cada uno estamos. Hay varios comentarios, me gustaría hacerlos por bloques, no quiero omitir ninguno, creo que todos son muy importantes, mencionan pues puntos muy específicos, unos más operativos, unos más filosóficos o políticos, y los voy a ir mencionando conforme fueron publicando, ¿te parece bien? Y los voy colocando como dedos por temática, a ver si no omito alguno. El primer comentario que tiene que ver un poquito más con el tema del acceso y la infraestructura al agua, nos comenta Sabrina Pani en torno a lo que ocurre, ella desde su percepción como habitante en Morelos, que en Cuernavaca y que no está bajando el... Bueno, ella observa que hay un problema en la infraestructura, ¿no? Un problema en la infraestructura para acceder al agua, siempre hay muchas fugas. Esto que comentabas sobre la industria, inmobiliaria, ¿no? Y cómo de alguna manera los territorios se han modificado muchas veces con este desconocimiento de la ciudadanía. Y bueno, ella hace una crítica específica de cómo dejar, no permitir que exista más desperdicio de agua. Me voy a ir un poquito más para abajo. Tenemos también el otro comentario de Enrique Viveros Mora. Doctor José Manuel Luna, me parece que hay que buscar que el papel de Conagua cumpla con la función de ser regulador del uso del agua. Y me voy a detener un poquito en el que viene. Lo comenta Lucía Calleja. Compartes un cuestionamiento de la narrativa popular del cambio climático. Introdujiste el término ecofascismo. ¿Podría hablar un poquito más de eso? Argumentas que un enfoque en el cambio climático exime de responsabilidades a los intereses particulares que están saqueando el agua del Estado, pero me parece que la narrativa del calentamiento global no está necesariamente peleada por el análisis que nos has compartido hoy. ¿Por qué necesariamente sequía o saqueo? ¿Por qué no sequía y saqueo? Parece que la comunidad científica global ha establecido que en efecto existe el cambio climático y que esos procesos van a representar para nuestra geografía un incremento en las temperaturas y sequía. ¿Qué evidencias conoces que se opongan a esos análisis? ¿Qué significa que un acuífero muestre un grado de abatimiento? Gracias por tu esperanzador de la plática que podemos hacer. Conocemos actores en el Estado que están trabajando y bueno, me voy a cerrar ahorita con estos tres comentarios y ahorita comento los otros. Gracias, Jazmín. Sí, en efecto, el problema hídrico tiene que ver, que se vive en la entidad, tiene que ver también con un problema de falta de infraestructura, ¿no? Y esta falta de infraestructura a la vez es resultado de la falta de inversión pública, porque en la razón principal por la cual no ha habido el mantenimiento al drenaje, el mantenimiento a los pozos, por cual no ha habido mantenimiento a las plantas de operación de agua potable en la entidad, pues no responde, como les decía, a un mal balance administrativo
de los gobiernos locales, municipales o del Estado, sino ha sido una práctica, ha sido una política pública de no financiamiento, precisamente para abrir los diversos mercados clandestinos y irregulares de agua y abrir procesos de privatización y mercantilización del agua. Afortunadamente en el Estado, esta política de no invertir en el mantenimiento hídrico no se ha visto traducido a una privatización directa en los servicios, por ejemplo, de administración del agua potable, como se ha ocurrido en otras entidades del país, pero sí ha dado pie a todo un proceso de mercantilización de agua por medio de compra de pipas, ¿no? De agua embotellada, ¿no? Yo recuerdo que hace 20, 30 años, incluso un poco menos, todavía era algo factible que la gente abriera la llave de, de la toma de agua de su casa, de su patio, y bebiera directamente de esa agua, ¿no? Hoy en día hacer eso en el estado de Morelos y en general en todo México es un verdadero salto mortal para ver si no contraes algún tipo de enfermedad por bacteria. En fin, sí es un problema de infraestructura, de vigilancia también del sistema hídrico, donde, pues sí, por un lado hay que obligar a que la Conagua cumpla su tarea, pero yo creo que además a nivel nacional, que es algo que no se ha podido avanzar incluso en los últimos años, ¿no? Que ha habido cambios importantes en la economía y en la política nacional, no ha logrado modificarse que Conagua no concentre ni centralice todo el poder ni toda la toma de decisiones, sino que haya espacios mucho más democráticos a nivel municipal o a nivel local, que ellos puedan tomar la decisión de qué hacer y cómo gestionar la riqueza hídrica de la entidad, ¿no? Haría falta, entonces, además de que Conagua cumpla su papel, crear otros espacios políticos de participación popular en la toma de decisiones, ¿no? Para llevar a cabo una mejor gestión del agua. Eh, Acerca de el término ecofascismo, pues es un término que se utiliza cuando se hace alusión a medidas presuntamente en favor del ambiente, pero que en tanto que dan una explicación del problema ambiental que intentan solucionar como si este problema fuese de origen antropogénico, es decir, que toda la población somos responsables, se considera ecofascista porque la solución que persiguen estas propuestas ecológicas es establecer que, por ejemplo, hay poca agua o hay una escasez de agua porque hay demasiada población. Es que ya somos muchos. Sí, claro, en Cuernavaca falta agua porque somos muchos. En Morelos falta agua porque somos muchos, ¿no? Es decir, que el problema no es un problema económico, no es un problema político, no es un problema de falta de infraestructura derivado de una política pública para producir una escasez hídrica, sino es un problema de las y los mexicanos que nos reproducimos irracionalmente. Por lo tanto, la respuesta es mucho más sencilla que una política pública, que una modificación al marco jurídico, que un desarrollo tecnológico e innovación. La respuesta es exterminemos población, ¿no? Ya sea enfermándola, ya sea empobreciéndola para que se muera de hambre, o mejor, hacer campañas de esterilización, ¿no? Para que la gente haga una buena planificación familiar y que no tenga hijos, ¿no? Es decir, la población es el problema, hay que tener entonces actitudes fascistas, ¿no? Y hay que bajar esa población sobrante, ¿no? Lo que se le olvida decir a estas perspectivas ecofascistas es a quién está considerando como población sobrante, quiénes son los que sobramos, para ver a quiénes son los primeros que hay que exterminar, ¿no? A quiénes vamos a meter en estos campos de concentración modernos, ¿no? A quiénes vamos a enfermar, ¿no? Con alimentos o con vacunas para que no se sigan reproduciendo y que mejor aún dejen de depredar los recursos hídricos, ¿no? O como dicen los imaginarios hegemónicos de la sostenibilidad, que la gente que sobra, ¿no? Deje querer ver satisfechas sus necesidades humanas
y que le dé oportunidad a las generaciones futuras de que ellas sí, generaciones futuras que no existen y que todavía no sabemos si van a existir, pero que ellas sí en el futuro satisfagan sus necesidades, ¿no? Si ahorita la gente necesita agua, es no, hay que guardar esta agua para las generaciones futuras. Sobre la narrativa oficial del cambio climático, es todo un tema, todo un gran debate que hay, ¿no? Que a diferencia de lo que dice la narrativa oficial, para quienes ya es una verdad dada de la cual hay que santiguarse y pobre de aquel que llegue a cuestionar las hipótesis y los escenarios propuestos por los expertos del cambio climático, ¿no? Falta decir, esto es palabra del IPCC. A diferencia de esto, existe todo un debate científico entre quienes, por un lado, elaboran modelos, elaboran escenarios, hipótesis de que la temperatura de la Tierra ha tenido un cambio nunca antes visto en la propia historia climática de la Tierra, bastante soberbia su, su percepción, ¿no? Pero que este cambio tiende solamente al sobrecalentamiento, ¿no? Por otro lado, hay otro grupo de científicos que tienen sus propios modelos, sus propias hipótesis, ¿no? Sus propias estadísticas históricas que muestran que el actual sobrecalentamiento planetario no es más que un ciclo en la historia climática de la Tierra. Por ejemplo, que hay temperaturas por encima de la media actual, ¿no? Que cada año o cada verano, según estos imaginarios hegemónicos del cambio climático, es el año más caluroso. Bueno, existen otras investigaciones que tienen cifras que la temperatura en el planeta ha llegado a ser 3 o 4 grados por encima de lo que hay actualmente, sobre todo en el continente europeo, y que no ha tenido las consecuencias catastróficas que se anuncian, ¿no? Ya si quisiéramos hablar de cuáles son las consecuencias psicosociales, psicoemocionales que se pueden derivar de presentarnos un escenario catastrófico de una emergencia climática ante la cual hay que actuar sí o sí, ¿no? Hay que tener voluntad de actuar, pues ya podríamos hablar de qué es lo que el ser humano puede permitir ante esta situación de emergencia, ¿no? Entonces, más allá de que si existe cambio climático o no, yo lo veo como un gran debate. Hay unos que sí dicen y hay otros que no dicen. Yo, como científico y científico social, no tengo los elementos para posicionarme en uno u otro lado. Me parece un escenario bastante incierto. Por lo tanto, yo creo que es bastante riesgoso entrar y poner las manos en la lumbre, tanto por un lado como por el otro. Quizá más por el lado del IPCC, porque si volteamos a ver la propia historia del panel intergubernamental de expertos en el cambio climático, vemos cómo en su interior no solamente participan científicos, participan representantes de la industria teleinformática, ¿no? Muchos de ellos que tienen negocios en las llamadas energías limpias. Existen representantes de la industria petrolera y existen representantes de grupos políticos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí eso ya no me suena a una argumentación científica y en lo personal a mí me hace desconfiar un poco de las recomendaciones que hace el IPCC, sobre todo por las implicancias geopolíticas e imperialistas que se pueden devenir de eso. Por ejemplo, el IPCC ha advertido que se tiene que llevar a cabo una urgente, inminente e irrenunciable transición energética, que las economías deben desfosilizarse. Bueno, eso es una buena finalidad, pero imagínense, para un país altamente dependiente del petróleo como lo es México, si se decretara el fin del uso de la energía basada en la quema de combustibles fósiles, ¿no? Para acatar las recomendaciones del IPCC. Vean, piensen en la gran cantidad de pobres que eso generaría, en tanto que todos los programas sociales que actualmente el gobierno lleva a cabo, ¿no? Como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, todo el apoyo a los adultos mayores, se basan en las ganancias que Pemex obtiene por la venta de petróleo. Podríamos también entrar y ver
qué tan ecológicas son las energías limpias, ¿no? Recuerden que el cambio climático, bajo esta narrativa oficial, pues sataniza ah, la generación de dióxido de carbono, ¿no? Porque según ellos esto es lo que está destruyendo el ambiente, ¿no? También hay un gran debate entre que hay científicos que dicen que sí, hay científicos que dicen que no, que al contrario, las altas concentraciones de CO2 le están dando un respiro a, al, al planeta Tierra, en tanto que fomenta la fotosíntesis y fomenta la carga de carbono del área vegetal del planeta. Es decir, todo un debate, ¿no? Que sería interesante adentrarse, ¿no? Pero bueno, esta narrativa dice que es el CO2 el que genera el sobrecalentamiento planetario y que por lo tanto hay que renunciar a los combustibles fósiles, ¿no? Revisando la huella de carbono de fuentes alternativas de energía, como es la energía solar, vemos que la huella de carbono de los paneles de energía solar es mayor a la huella de carbono que se genera con el uso de combustible fósil, ¿no? Entonces, todos estos matices, ¿no? Todas estas características que tiene la narrativa oficial del cambio climático, que cada vez que yo la veo, veo más la confrontación de grupos de poder, ¿no? Sobre todo al interior de Estados Unidos, ¿no? Grupos geopolíticos de la industria petrolera, con la industria teleinformática, con representantes de la energía nuclear, ¿no? Ya no hablemos de enfrentamiento geopolítico entre China, Rusia y Estados Unidos. A mí me parece un tema bastante eh, más político que científico, ¿no? Y más económico y político que ambiental, ¿no? Entonces, por eso yo, cuando estudio temas ambientales, me he visto obligado a mantenerme un poco alejado de la narrativa oficial del cambio climático, ¿no? Pero es verdad que algo está pasando con el clima, ¿no? No es innegable, como es innegable la crisis hídrica, también es innegable que algo está sucediendo con el clima. Pero lo que está pasando con el clima no es un cambio, no es que el clima esté cambiando, no es que el clima se esté sobrecalentando, sino que el clima está coloquialmente vuelto loco. Hay una crisis climática. El clima está puesto en crisis. ¿Por el CO2? Yo no sé, no creo, ¿no? Hay un debate. ¿Por el ser humano? No, eso estoy seguro que no es el ser humano, ¿no? Hay una crisis climática. ¿Por qué? Por los procesos de hiperurbanización, de hiperindustrialización, de deforestación, ¿no? Del territorio. Que eso sí es evidente, eso sí es innegable. Cuando uno ve a una maquinaria arrasando los bosques, uno no necesita tener modelos estadísticos, proyecciones, escenarios a futuro para ver el daño ambiental que se está causando. Cuando uno pasa por Cibac a las 2 o 3 de la mañana y ve los vapores de colores que salen de las alcantarillas, uno no necesita que los expertos vengan a decir que Cibac está contaminando a la población de Jutepec, ¿no? Es algo evidente. Lo otro, dejémoslo a los especialistas, ¿no? Yo creo que en términos de defensa del ambiente hay que avanzar a paso seguro, con enemigos claros, ¿no? Con procesos de destrucción ambiental que son claros, ¿no? Y que no sean hipótesis y que mucho menos sean a partir de consensos, ¿no? Por mucho tiempo la humanidad tenía el consenso de que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Eso mostró que los consensos, ¿no? No siempre son apegados a la verdad, ¿no? Pues eso yo comentaría con esta primera ronda de intervenciones. Muchas gracias, doctor. Siempre es importante escuchar esta perspectiva para abrirnos panorama, para observar la problemática que comentas desde la complejidad, desde el pensamiento crítico. Los siguientes comentarios también hablan mucho en torno a qué hacer, cómo poder establecer un nuevo sistema de gestión que tiene que ver evidentemente el Estado, la ciudadanía, la academia. ¿Qué hacer? O sea, ¿cuál sería como uno de los primeros pasos? Muchos coinciden en eso. Veo un gran interés en querer tomar acciones y
Hay uno que de Jen, bueno, están muy encantados con tu ponencia, muy interesante, maestro. Este, y hay una pregunta que creo que eso es que como sentido común de todo ciudadano, ¿cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo se siguen estas prácticas extractivistas, como nos comentabas en tu ponencia? Si continuamos como a lo mejor desde esta pues desconocimiento como ciudadanía o falta de políticas públicas, ¿cuánto tiempo podríamos mantenernos en un estilo de vida que hoy ya es insostenible? ¿Y qué hacer, evidentemente? Ok, pues en términos de tiempo, no sabría dar como un periodo como tal. Creo que dada la gravedad con la cual está avanzando la crisis hídrica de la entidad, no es un tiempo suficiente, ¿no? Pero sí es un tiempo necesario. Es el tiempo que se necesita para hacer algo, ¿no? Tenemos todavía el tiempo eh, en la cantidad necesaria para empezar a hacer algo. ¿Y qué hacer? Lo primero, organizarnos. Organizarnos como comunidad, reencontrarnos como comunidad, ¿no? Como teniendo un punto en común, que es la defensa del agua, y más allá de los colores de partidos que tengamos, más allá de los ideales, más allá de las aspiraciones, de las identidades que tengamos, el punto en identidades culturales que tengamos, eh, lo común está en que todos dependemos del agua, todos los ciudadanos, ¿no? Y que del otro lado tenemos a empresarios, a políticos, ¿no? Que van a defender unos intereses privados que son contrarios a los que tenemos nosotros como sujeto social, colectivo, organizado. Por lo tanto, la realización de estrategias y medidas tienen que partir de nosotros. No esperemos a que un político bien intencionado dé una solución, ¿no? Ayudémosle a formular esa solución. Que sea la sociedad civil, entre comillas, sociedad civil, que sea la comunidad, mejor dicho, que sea la comunidad organizada quien le proponga a los tomadores de decisiones cuál es la estrategia a seguir, ¿no? Ya los tomadores de decisiones sabrán cómo traducir esta necesidad y esta propuesta colectiva y comunitaria la traducirá en términos normativos, institucionales, presupuestales, pero que nosotros como sociedad nos organizamos, que organicemos comités regionales, locales, vecinales, de discusión sobre el tema hídrico, ¿no? Sobre cuáles son nuestros problemas hídricos que tenemos, ¿no? Y entonces que se vayan generando después comités por colonia, comités por municipio, comités por región, hasta que haya un gran encuentro de comités a nivel estatal y que sean estos los que viertan las necesidades hídricas a las autoridades, ¿no? Ese es uno de otro de muchos caminos que tiene que haber. La autovigilancia es muy importante, ¿no? Nosotros como ciudadanos de a pie sabemos quién se está robando el agua, sabemos quién la está contaminando, sabemos qué empresa no está cumpliendo con la ley. Entonces, que vigilemos y denunciemos, ¿no? Sé que esto resulta como algo difícil de hacer, sobre todo dado el grado de impunidad, corrupción que hasta el momento priva en las instituciones del Estado de Morelos, pero yo tengo grandes esperanzas en los meses que vienen, en los años que vienen. Para Morelos, ojalá que, que se pueda establecer una sinergia entre el gobierno entrante y la población para que pueda precisamente destrabarse eh, la elaboración de muchas estrategias, ¿no? La respuesta de qué hacer no es algo dado, no es algo hecho, es algo que se construye, ¿no? Que se hace paso a paso, día con día, ¿no? Y que por lo tanto tendrá muchas contradicciones, muchos avances, muchos retrocesos, pero que al final del día tendrá una gran experiencia, la gran experiencia de que la comunidad del estado de Morelos volverá a ser un referente en la defensa de la tierra, en la defensa del agua, para el resto de entidades del territorio nacional.
Muchas gracias, doctor José Manuel. Creo que lo que nos acabas de comentar responde también otras preguntas que tienen que ver justamente con la participación. Y una de las soluciones o de las acciones que hacer que tú bien mencionabas es conocer, organizarnos, conocer y específicamente en el municipio en donde vivamos, conozcamos los programas de ordenamiento ecológico y territorial y participemos en los comités, no estemos al tanto de ello, porque también de ahí implican muchas acciones para atender la problemática del agua que hoy nos has compartido. Pues no sé si quisieras dar un mensaje final antes de poder presentar tu reconocimiento. En este caso, insisto nuevamente, estas capacitaciones ciudadanas han sido una gran iniciativa de guardianes de los árboles, específicamente Flora Guerrero, que el día de hoy no pudo estar con nosotros. Sin embargo, han sido para buscar espacios. Mucha gente te visita. Dice, siempre es un placer poder escuchar al doctor José Manuel Durán Nemesio. Gracias por esta ponencia. Iván Ramírez comenta. Y otros más pues están muy contentos también por tu ponencia, Jael. eh, Enrique Guerrero también ha estado comentando, ha hecho varios comentarios, Emilio Robles. Y bueno, no me va a dar tiempo de poderlo hacer, pero me gustaría un mensaje de cierre. Nos has dado una perspectiva muy crítica y a lo cual agradecemos también para poder posicionarnos y tomar la propia. Pero eh, adelante, un mensaje de cierre y ahorita proyectamos tu reconocimiento. Gracias, Jazmín. Pues no me queda más que reconocer el trabajo que han hecho Guardián de los Árboles, la Fundación Biosfera de Anáhuac, Un Granito de Tierra, tú misma y sobre todo también la inalcanzable labor que ha llevado a cabo Flora Guerrero desde muchos años en la defensa del territorio, lo cual lo hace no solamente por medio de su propia acción, ¿no? De estar ahí siempre en, ¿cómo se llama? En primera línea de fuego, ¿no? Defendiendo los árboles, defendiendo el medio ambiente, sino también su labor en crear este tipo de espacios para que nos encontremos. Yo creo que es muy importante el reunirnos y el vernos cara a cara, aunque sea mediante el Zoom, pero para que veamos que nuestras necesidades, nuestras inquietudes, nuestros intereses no son propias, individuales, solamente mías, ¿no? Sino que son parte de una colectividad que se preocupa, una colectividad también que sufre las consecuencias en carne propia de vivir en un medio ambiente devastado, ¿no? Pero que, por otro lado, el lado esperanzador está en que esta comunidad de afectados hídricos, de afectados ambientales, pues somos una comunidad también de actores de cambio, de actores que podemos hacer algo. Hay bastante que hacer, el tiempo no está perdido, el barco no está hundido, el apocalipsis no está como destino final, sino todo lo contrario, se abren grandes tiempos de cambio, hay un principio de esperanza vigente todavía, de que podemos volver a poner en, en alto, en términos ambientales, el nombre de nuestro estado, que nuestro estado vuelva a ser un referente en términos de protección de la naturaleza, del agua, ¿no? Y que bueno, insisto, esto solamente se vuelve posible si nosotros llevamos a cabo una acción no individual o no solo individual, sino sobre todo colectiva, ¿no? Que nos organicemos colectivamente a distinta escala y que acompañemos los cambios históricos y políticos que se llevan a cabo, tanto en el país, pero sobre todo en el contexto estatal, para que podamos avanzar un paso más hacia la utopía de vivir en un mundo más justo, más, más verde, ¿no? En términos ambientales. Pues eso. Muchas gracias, doctor José Manuel. Pues en lo que se proyecta tu reconocimiento, quiero
agradecer a Feroz, que estuvo en la transmisión, a Luis, que está, bueno, que está detrás de bambalinas, a las compañeras, a las guardianas, a Fabi, a Salia, a Luna, y evidentemente pues también a todos el equipo de Fumba, a todas las guardianas de los árboles y el equipo de Un Granito de Tierra por esta primera transmisión virtual. Seguiremos realizando más, ya estén atentos y pendientes, sean virtuales, presenciales, en las redes de estas organizaciones. Y bueno, aquí tenemos tu reconocimiento a Guardianes de los Árboles, la Fundación de la Vida de la Náhuac y Un Granito de Tierra otorgan el presente reconocimiento a Dr. José Manuel Luna Nemesio por su destacada ponencia titulada El problema del agua en Morelos, sequía o saqueo hídrico, en el ciclo de conferencias para la ciudadanía de capacitación del Estado de Morelos, hoy 3 de agosto del 2024. Lo firma Flora Guerrero y en breve te lo haremos llegar, y esperamos también verte físicamente y darte un abrazo. Gracias a todos los que estuvieron en esta sesión. Gracias nuevamente, doctor, a todos los que comentaron. Esperemos si te pudieras dar un tiempo a revisar. Hay unos comentarios muy extensos, muy buenos, que sí requieren como un diálogo más profundo. Ojalá te pudiera pedir siempre por generosidad, por saberes y tus conocimientos para todas. Creo que sí, muchas gracias a todas y a todos.